Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Héctor, conocido como Mr. Dividendos, y hoy vengo a analizar mis dos últimas adquisiciones. Son dos empresas, no sé si reconocidas o no, porque la verdad que las oigo poco en el mundo inversor. Quizás a Kering la oigo bastante más que a Teleperformance, que apenas la he oído nunca hablar a nadie sobre ella, y son mis nuevas dos adquisiciones en cartera. Decir que yo soy bastante reacio a invertir en Francia por el tema de la fiscalidad. Te retienen, creo que era un 25%, si no me equivoco. Hace tiempo que no lo miro, de fiscalidad. Y como a la hora de hacer la declaración de la renta, tú solo puedes recuperar el 15%, hay un 10% ahí que se queda perdido. Aparte, tienes que pagar lo que falta para llegar al 19% de la fiscalidad en España, y ese 10% se queda por ahí perdido, que para recuperarlo tendrías que reclamar a la Hacienda francesa, y lleva unos papeleos. Tienes que ir a Hacienda, pedir los papeleos, rellenarlos, entregarlos, etcétera. Y es un poco, la verdad que, digamos, molesto, ¿no? Pero a pesar de ello, a veces llegan empresas, situaciones que parecen oportunidades y que no dejo escapar por simplemente poniendo de excusa la fiscalidad, ya que espero que a pesar de ello el retorno, la rentabilidad total en el futuro sea mayor a este inconveniente. Pues bueno, la primera empresa de la que vamos a hablar es Teleperformance. Teleperformance es una empresa, como he dicho, francesa, y como vemos aquí en ticker, se dedica a la prestación de servicios externalizados de gestión de la experiencia del cliente y del ciudadano, así como servicios relacionados con Francia y a nivel internacional. La compañía opera en dos segmentos: servicios básicos y servicios empresariales digitales integrados, además de servicios especializados. El segmento de los servicios básicos y empresariales integrados digitales ofrece atención al cliente y al ciudadano, operaciones de relación con el cliente, soporte técnico, servicios de asistencia técnica, adquisición de clientes, back office, moderación de redes sociales, etiquetado de datos, automatizaciones, soluciones analíticas e inteligencia artificial. Este es un punto muy importante, ya que la caída que ha tenido Teleperformance en los últimos tiempos, vamos a ir abriendo aquí TradingView para ver el gráfico, se debe al miedo del mercado sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial perjudique a este tipo de negocio que se creía que era más tradicional, servicios aparte de internet, telefónicos, etcétera. Y el mercado piensa o pensó que con el desarrollo de la inteligencia artificial, empresas de externalización digital como Teleperformance pues se podría ver muy perjudicada. Sin embargo, ahora veremos los datos, pero ya vemos aquí, nos indica ticker, que Teleperformance ofrece soluciones analíticas, sistemas automatizados e inteligencia artificial dentro del servicio de conocimiento, por lo que parece que Teleperformance se está adaptando bastante bien al desarrollo de la inteligencia artificial, incluso le está sacando partido a ello. Es un punto muy importante, ya que, como digo, la caída que ha tenido Teleperformance respecto a su precio de cotización se debe principalmente a este miedo. Aquí vemos a Kering, que lo veremos después. Como decía, la empresa también gestiona procesos de negocio, plataforma digital, análisis de datos y consultoría, procesos empresariales,
y para organismos gubernamentales. Además, en el segmento de servicios especializados, ofrece interpretación en línea, solicitudes de visas, gestión de la salud, servicios de gestión de crédito para cuentas por cobrar, procesos de reclutamiento digital, gestión de la salud de nuevo, servicios empresariales, digitales y procesos de negocio para organismos gubernamentales de los Estados Unidos. Esto es un punto muy importante, ya que tiene, digamos, clientes en el sector público de Estados Unidos. Esto le da un punto de internacionalización a esta empresa francesa. La empresa presta servicios a los sectores de la automoción, energía, servicios públicos, seguros, tecnología, viajes, hostelería, servicios bancarios, financieros, así como sanidad, medios de comunicación, comercios, criptomonedas, telecomunicaciones, videojuegos, etc. Como vemos aquí, un punto importante también, que se está adaptando muy bien a las nuevas tecnologías como las criptomonedas y está ofreciendo servicios en estos campos, aumentando sus ingresos, diversificando sus servicios, su negocio y aumentando las fuentes de ingresos. Se está adaptando muy bien a los nuevos tiempos y aunque, como siempre digo, nunca conocemos el futuro, ya que quizás se desarrolle algún tipo de inteligencia artificial espectacular que haga que no sea necesario este tipo de empresas, de momento no parece que sea así, y si eso ocurriera, parece ser que no va a ser a corto plazo, por lo que ahora mismo Teleperformance parece que no se está viendo perjudicada, sino todo lo contrario, se está viendo favorecida a pesar del miedo del mercado. Teleperformance se constituyó en 1989 y tiene su sede en París, Francia. TradingView siempre me tarda una eternidad, es de las pocas páginas que me tarda tanto en abrir, pero vamos a esperar que se abra. Aquí podemos ver en la parte principal de ticker, en la parte inicial, que su máximo de 52 semanas es de 275 euros. Vamos a ver aquí, que seguramente carga más rápido que TradingView. La cotización de la empresa llegó a valer cerca de los 400 euros en su mejor momento. Como aquí vemos, vamos a cerrar TradingView porque la verdad que siempre me tarda una eternidad. No sé si es de mi ordenador o es en general. Teleperformance casi llega a los 400 euros, llegando a sus máximos algo más de 339, incluso llegó a 362 euros. Vemos que empezó una caída libre, aquí la empresa crecía bastante, había mucha euforia con ella, aquí llegó en sus máximos, pero se empezó a hablar mucho de la inteligencia artificial en torno a 2021, se empezó a decir que este tipo de empresas se verían muy perjudicadas con el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, y empezó una caída libre que ha llegado hasta ahora. Vemos aquí que en este punto parece que se ha empezado a recuperar desde septiembre-octubre de 2023. La acción llegó a caer a 96 euros, como vemos aquí, mínimo de 52 semanas, y se empezó a recuperar. El margen bruto vemos que es de 32%, ahora lo veremos con más detalle. El EBIT, margen EBIT 12%, el ROA, el ROIC no son espectaculares, pero ahora lo analizaremos más al detalle. Vemos que la capitalización bursátil ahora mismo es de 8.000 millones de euros. Digamos que es una empresa mediana. Dentro de Europa se podría considerar mediana grande, en Estados Unidos no tanto, porque para ser
digamos, grande, debería superar los 10.000 millones de euros, pero bueno, es una empresa entre mediana y ya de cierto tamaño. El valor de la empresa, que es la capitalización más la deuda, es de 10.700 millones de euros. Tiene 59 millones de acciones en circulación. Tiene una deuda neta de 2.600 millones. Una deuda neta partido EBITDA de 1,67, que está muy bien. Tiene un crecimiento de los 2 últimos años, un crecimiento compuesto del 15%, crecimiento del EBITDA casi el 15% también, de los beneficios por acción del 7%, etc. El EV, beneficio bruto, esto lo guardan para la versión Pro. Yo acabo de adquirir, por cierto, la versión Plus, que me permite ver acciones fuera de Estados Unidos y me permite ampliar las funcionalidades, ver la evolución de las acciones, los datos a 10 años en vez de 5, ver acciones de todo el mundo, pero aún así tiene algunas cosas capadas para el Pro que vale bastante más. La rentabilidad por dividendo actual es del 2,8%. Y bueno, vamos a ir a noticias. Siempre hay que echar un vistazo a las noticias de la empresa para ver las últimas novedades. Aquí vemos Teleperformance anuncia su organización de gobernanza el 8 de enero. Podemos echar un vistazo para ver cómo queda. Derecho de exprimir siguiendo oferta para mejorar podemos entrar para ver cómo queda. De exclusión forzada para la oferta por Mayorel. Teleperformance solicita a Euronext que suspenda la negociación de acciones a partir del 24 de noviembre, es decir, antes de la implementación. Por lo tanto, la última fecha de negociación será el 23 de noviembre. O sea, esto es una negociación que tiene por Mayorel y podríamos buscar la noticia para profundizar más, pero bueno, no es el objetivo de este vídeo. Teleperformance recauda 1.400 millones en bonos. Los ingresos de Teleperformance en el tercer trimestre caen a 1.990 millones. Hay que leer bien porque esto no está diciendo que hayan caído 1.990 millones. Está diciendo que han caído a 1.990 millones respecto al trimestre anterior, ¿vale? Hay que leer bien las noticias porque si lo lees rápido puedes pensar que cayó casi 2.000 millones en ventas y no es así. De hecho, ahora veremos que tampoco es un dato tan malo respecto a su año anterior. Los ingresos del tercer trimestre fueron 1.990 millones frente a los 2.600 millones de hace un año. Lo está comparando con el tercer trimestre de hace un año, ¿vale? Esto no me parece preocupante, ya que en general la mayoría de empresas este tercer trimestre, salvo algunas como las tecnológicas y empresas que van bien por su sector, la mayoría de empresas de la mayoría de sectores, este tercer trimestre 2023 y cuarto trimestre han frenado sus ingresos, ¿vale? Lo podemos ver, por ejemplo, en el sector lujo. Son indicadores, perdón, que podría indicar que la economía se está desacelerando, ¿vale? Esto va relacionado con la previsión de la Fed y del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra de bajar los tipos en 2024 debido a una posible recesión económica. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de empresas se están desacelerando en este tercer y cuarto trimestre del 2023. Por lo que es algo a tener en cuenta de cara al futuro ante una posible recesión o al menos disminución de ingresos de la mayoría de empresas. La previsión para el año fiscal se recortó en un crecimiento del 6%. Se mantiene el objetivo margen EBITDA para el año fiscal en torno al 16%. Se espera devolver cerca de 600 millones de efectivo a los accionistas en 2023, resultante en dividendos 227 millones y recompras de 300 millones. Esto nos interesa mucho, ya que la empresa se compromete o tiene la previsión de devolver al accionista 300 millones de euros en recompras de acciones. Ya sabemos, y lo explico para el que no lo sepa, que mientras menos acciones en circulación haya, más valen las acciones que quedan en circulación, ya que hay menos acciones a la venta.
y esto aumenta el valor para el accionista. Además, aumenta el beneficio por acción, ya que el beneficio de la empresa se divide entre menos acciones. Por lo tanto, puede pasar que, como en este caso, los ingresos disminuyan, pero aún así el beneficio por acción aumente debido a estas recompras. Además, espera dar 227 millones de euros en dividendos. Vamos a ver la última noticia para seguir. Teleperformance implementará los procedimientos de exclusión de mayoría relacionados con antes, y bueno, sería algo a leer porque parece que hay bastantes noticias al respecto. Yo le di un vistazo y no es algo que me preocupe. Nos vamos a las finanzas. Y aquí en finanzas vamos a empezar a ver ya los datos importantes de esta empresa. Los ingresos en 2016, 3.649 millones, 17, 4.180 millones, 18, 4.400, 5.300, 5.700, 7.100, 8.154. Y si vemos los últimos 12 meses, que esto es lo que indica last 12 months, pues vemos que ya se ha desacelerado el crecimiento y tiene los mismos ingresos que en 2022, ¿vale? Entonces 2023 se ha desacelerado su crecimiento. No es un mal dato, ya que tampoco decrece, pero sí que hay que tener en cuenta que no decrece y hay que estar pendientes en el futuro de si se debe a una disminución del gasto del consumo en general, tanto de empresas como consumidores, o está relacionado con alguna parte del negocio. Es algo a vigilar en próximos informes trimestrales, ¿vale? Pero vemos cómo la empresa crece prácticamente cada año, menos este último, un 7%, un 14%, un 6%, un 20%, un 7%, un 24%, un 14%. El crecimiento no es lineal, pero crece entre un 6 y un 24% en su mejor momento 2021. Así que en cuanto a crecimiento va bien, pero vigilar los próximos informes para ver si este dato de ingresos se mantiene estable, crece o decrece. Los márgenes brutos son mayores a un 30%. Es algo que me gusta. No son espectaculares, pero bueno, son buenos datos en general. Los márgenes operativos por encima del 10%. Además, parece que crecen ligeramente. Vemos que pasa de un 9% en 2016 a un 12,4% en 2022 y 2023. Por lo que, a pesar de que los ingresos de este año no han crecido respecto al año anterior, si tenemos en cuenta desde el 2016 han crecido bastante tanto los ingresos como los márgenes operativos, algo que es bastante bueno. Si tenemos en cuenta los gastos por intereses, vemos que están creciendo. Es normal que a medida que aumenten los ingresos, aumente los gastos por intereses, ya que se va generando algo de deuda para crecer, y unido a la subida de tipos, pues seguramente vemos este dato que veremos en los ratios respecto a la EBITDA, si es preocupante o no es preocupante. De momento podemos ver que es 116 millones el último año. Respecto a los beneficios netos de la empresa, 642 millones. Son unos intereses respetables, serios, a considerar, importantes, pero tampoco parece que es algo preocupante. Tenemos que verlo respecto al EBITDA, lo veremos al final del análisis. Si seguimos por aquí, podemos ver un dato que le doy mucha importancia a la hora de analizar una empresa: el beneficio por acción. Vemos que en 2016 3,74 euros, crece, no llega al doble, pero crece bastante. El 2017 crece ligerísimamente. 2018 crece bastante de nuevo,
a 6,87 euros por acción 2019, decrece en 2020, puede ser por el pánico del COVID, que empresas y particulares dejaron de invertir. Vemos que aquí 2021 casi dobla el beneficio por acción, ya dejando atrás el miedo del COVID. Empresas y particulares y organismos volvieron a invertir de nuevo en este tipo de soluciones empresariales, y vemos que en 2022 vuelve a crecer y los últimos 12 meses prácticamente plano respecto al 2022. Son buenos datos en general, y de nuevo vigilar próximos trimestres si la empresa sigue sin crecer, pero hasta el 2022 son datos muy buenos. Y si nos vamos al balance, vamos a ver cómo estamos de balance de situación esta empresa Teleperformance. Vemos que el efectivo total de inversiones a corto plazo va creciendo año a año. Aquí decrece en 2022 y decrece los últimos 12 meses. Son buenos datos, me gusta. El efectivo total es mayor al beneficio neto anual, eso es algo que me gusta. Nos vamos a algo muy importante para mí, que es que el activo corriente sea mayor al pasivo corriente. Y si vemos los últimos 12 meses, tenemos un activo corriente de 2.925 millones y un pasivo corriente, lo vemos aquí debajo, 2.271 millones. Por lo tanto, el activo corriente es bastante superior al pasivo corriente. No llega a lo mejor a un ratio de 2, que el activo corriente sea 2 veces el pasivo corriente, que sería algo ideal, pero en este tipo de negocio me parece un buen dato. Si nos vamos a los activos, vemos que crece año a año, prácticamente doblándolo desde el 2016 hasta ahora. Eso es un buen dato. El pasivo también aumenta, algo normal en una empresa que crece, pero crece menos que los activos, y esto me gusta. Y si dividimos los activos entre los pasivos, vemos que no llega a 2, pero no está muy lejos. Es un dato bastante bueno. Si restamos los activos a los pasivos, tenemos casi 4.000 millones de, digamos, patrimonio neto de la empresa. Si nos vamos al beneficio no distribuido, es algo que miro mucho yo también. Miro tanto los beneficios no distribuidos como los fondos propios, y miro que sean crecientes año a año. 2016, 1.000 millones, 1.300, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, 2.900, 3.000. Crece año a año el beneficio no distribuido. Eso me hace pensar que es una empresa bastante responsable con la gestión de su dinero, y es algo que me gusta mucho. Y si vemos los fondos propios, también 1.900, 2.000, 2.500, aquí baja un poquito en el COVID, 3.000, 3.600, 3.700. Tanto el beneficio no distribuido como los fondos propios vemos que crecen año a año, y eso es algo para mí muy importante, ya que están generando valor para la empresa, valor para el accionista, están gestionando bien el dinero, y vemos que sus finanzas crecen de forma saludable y de forma responsable. Si nos vamos a la deuda, una deuda total que va creciendo año a año, esto no es tan bueno, aunque 2022 decreció algo y en los últimos 12 meses ha decrecido algo. La deuda neta igual, va creciendo hasta el 2020, hasta el 2019, perdón, 2020 decrece, 2021 vuelve a crecer seguramente debido al COVID, y ahora decrece y vuelve a crecer. Está más o menos estable en 2.600 millones de deuda neta. Ahora veremos más en profundidad en los cocientes si esta deuda es preocupante o no es preocupante. Si nos vamos al flujo de efectivo, vemos que el gasto de capital es de 298 millones, 259 millones en los últimos 12 meses. Es un gasto bastante importante respecto a
el beneficio neto, que era de 600 y pico millones, es un gasto a considerar. Hay que seguir este gasto de capital, si va creciendo o no. No me parece preocupante, ya que Teleperformance está haciendo inversiones en crecimiento y este gasto de capital se supone que le va a ayudar en el futuro a tener mayores ingresos, pero es un dato a vigilar, como digo, ya que es una cantidad bastante considerable respecto a sus 600 y pico millones, 642 millones de beneficio neto. Si nos vamos a las recompras de acciones, ya hemos leído que esperan recomprar acciones este año en 300 millones. Vemos que en 2016 recompraron 17, 1 millón, 31, 10 millones. Aquí no recompraron, seguramente por el COVID, guardaron liquidez. 146, 163 millones los últimos 12 meses. Y ya ha manifestado que esperan recomprar 300 millones de acciones, aprovechando que la acción ahora está más barata que los últimos años, y prácticamente dobla el dinero que destina a la recompra. Esto es muy bueno para el accionista y un punto por los que creo que esta acción puede generar valor en el próximo año, próximos 2-3 años. Los dividendos igual. Vemos que estamos en 227 millones, cifra similar a la que esperan invertir durante 2024 en dividendos. Y si pensamos que van a invertir el mismo dinero en dividendos entre menos acciones, pues el dividendo por acción crecerá. Podemos ver aquí en cuentas de resultados los dividendos por acción, cómo van evolucionando los últimos años. Nos vamos al final y vemos aquí dividendo por acción en este punto: 1,30 2016, 1,85, 1,90, 2,40, 2,40, 3,30 y 3,85. Vemos que año a año crece de manera considerable el dividendo por acción y es algo que me gusta. Este año creció un 8%, este nada más y nada menos con 42, este un 2,7 porque no le fue tan bien, este un 26. Durante el COVID no creció el dividendo, lo congelaron. Me parece algo muy responsable, algo muy bueno en una empresa que, ante el pánico general del COVID, la caída de ingresos, la caída de inversión empresarial de sus clientes, congelaron y no gastaron más que el año anterior en dividendos. Esto me parece muy responsable, me hace pensar que está dirigida por una buena directiva, pero vemos que desde que pasó el pánico y sus clientes empezaron a invertir de nuevo, pues creció el dividendo nada más y nada menos que un 37,5%. El 2022 creció un 16% y los últimos 12 meses se espera que crezca en torno al 15, entre el 10 y el 20%, dependiendo cómo vayan estos beneficios, ¿vale? Pero como vemos, es una empresa que, aunque no crece el dividendo de forma estable, lo que hace es que cuando va bien lo aumenta mucho y cuando va no tan bien lo aumenta poco o lo congela. Esto, aunque algunos inversores pueden interpretarlo de manera negativa, yo lo interpreto de manera positiva, ya que la empresa no se va a endeudar, no va a hacer locuras simplemente por aumentar el dividendo o por aumentar el dividendo 1 céntimo o 2 céntimos o un 1% de cara a la galería. Se ve que no quiere regalar los oídos o la vista al accionista, sino que quiere hacer las cosas bien y hacerlo de manera sostenible. Y si terminamos aquí en el flujo de caja, vemos que el flujo de caja libre, vamos a ampliar aquí para 2016, 267 millones, 368 millones, aquí baja un poquito de nuevo, se ve que este año fue malo para Teleperformance, 569 millones, 731 millones. Aquí vemos que en el COVID, a pesar de que congelaron el dividendo y sus datos no fueron tan buenos, aumentó la caja libre. Esto es otra prueba
de que estamos ante una buena directiva, ya que a pesar de tener dinero en caja, no aumentaron el dividendo ni hicieron locuras hasta ver cómo evolucionaba el COVID y en qué quedaba todo para asegurarse su supervivencia, ¿vale? Este es otro dato que me gustó mucho cuando analicé Teleperformance y es un dato también que me ayudó a invertir algo en ella, ya que he abierto hoy, como dije antes, una pequeña posición en esta empresa esta misma mañana y son cosas que me gustan. Ya vemos que en 2021 aumentó de nuevo la caja libre y los últimos 12 meses, a pesar de que se ha, digamos, limitado el crecimiento, ha aumentado la caja libre superando por poquito la de 2022. Esto es algo que me gusta mucho y si vemos el flujo de caja por acción, vemos aquí de 4 euros a 6 y pico, este año de nuevo malo 5, vemos que si tiene un año malo entra el pánico, pero sin embargo después vuelve a recuperarse, 2019 es 9, en 2020 a pesar del COVID tuvo un beneficio por acción de 12,45, un crecimiento bastante importante de flujo de caja por acción, perdón. 2021 subió a 15, 16 y los últimos 12 meses vemos que aumenta el flujo de caja por acción a 17 euros. Si tenemos en cuenta el precio de la acción, vamos a irnos a la pantalla inicial. Si tenemos en cuenta el precio por acción de 130 y pico euros, 135 euros, flujo de caja por acción 17 euros, no hay que ser un experto en matemáticas para saber que está a un PER inferior a 10, ¿vale? Vamos a ver qué PER nos da aquí. Aquí nos da un 8,77 por beneficio, pero si lo hacemos por flujo de caja, a ojo, yo creo que está a un 7 o un 6 respecto a flujo de caja. Y algo muy bueno es que la capitalización bursátil, vemos aquí que es de 8.000 millones de euros. Respecto a los ingresos, lo que llaman el ratio precio partido ventas, price to sales, perdón, abrí la valoración, vámonos a finanzas. Vemos que 8.000 y pico millones de euros de capitalización, mientras que los ingresos de 2022-2023 es de 8.000 y pico euros. Por lo tanto está a un price to sale, precio partido ventas de 1. Esto es algo también que me gusta mucho. Respecto a los ingresos, prácticamente estamos pagando en un año lo que vale esta empresa actualmente, ¿vale? Para una empresa que ha crecido los últimos años, ya vemos que los últimos 12 meses no, por eso es el riesgo que tiene esta empresa, ver si realmente el desarrollo de la inteligencia artificial lo va a perjudicar en el futuro o no. Yo creo que esta ralentización de ingresos no se debe tanto a eso como alguna gente cree, sino simplemente a la ralentización de la economía, porque empresas que analizo últimamente, la mayoría, salvo, bueno, incluso algunas tecnológicas, pues se está ralentizando estos ingresos en los últimos meses, lo que indica que la economía se está desacelerando un poquito y el gasto del consumidor y de las empresas se está desacelerando un poquito. En principio no le doy muchísima importancia, pero es algo a vigilar para ver si en próximos trimestres esto sigue cayendo. En ese caso ya tendríamos que pensar si está perdiendo cuota de mercado, si la inteligencia artificial está quitando negocio, o si simplemente se debe a la economía en general, ¿vale? Pero son cosas que, como decía, el ratio precio partido ventas está prácticamente en 1 y es algo muy bueno. Si nos vamos a las rentabilidades, no son espectaculares. Aquí vemos que simplemente un 5 2016 y un 7 últimos 12 meses. ¿Qué es lo que me gusta aquí? Que respecto del 2016 a 2023, este margen ha crecido, ¿vale?
No ha crecido mucho, pero ha crecido. Nos vamos a la rentabilidad por capital. Sobre el capital tampoco es un margen espectacular, pero que vemos de nuevo desde el 2016 al 2023 ha crecido en más de un 50% este margen, ¿vale? Sobre recursos propios igual, de un 12 a un 17,5. Sobre acciones igual, de un 12 a un 17,5. No son márgenes espectaculares, pero son márgenes que van creciendo. Aquí en el COVID de nuevo decayó, aquí subió debido a la caída del COVID, ya sabemos que después rebota con más fuerza. Y son márgenes que han crecido desde el 2016, pero de nuevo vigilar porque respecto al 2022 están cayendo un poquito por la caída en los ingresos. Vemos los márgenes brutos, son estables durante el tiempo. Estos sí que no crecen, pero son estables. Son buenos márgenes. El margen EBITDA igual, ha crecido un poquito desde 2016. El EBITDA igual, el EBITDA es lo mismo que el EBITDA, pero quitándole la depreciación, le resta la depreciación y sacas el EBITDA. El EBIT, lo mismo, es superior al 2016 ligeramente. Margen neto lo mismo, de un 5,9 a un 8 prácticamente por ciento. Y bueno, vemos que no son márgenes espectaculares, pero son márgenes estables y ligeramente crecientes, lo que indica que a pesar de que no son grandes márgenes, la empresa los sabe mantener y hacerlos crecer poquito a poco. Si nos vamos a la deuda, que es una de las cosas que más me importan, vemos que la deuda respecto a los fondos propios es prácticamente 1 a 1, es decir, que los fondos propios es lo mismo que la deuda. Esto no es ideal, ya que a mí me gusta que los fondos propios sea mayor a la deuda, pero también podemos pensar que con los fondos propios podemos pagar la deuda total, y esto tampoco es malo. También vemos que en el COVID aumentó bastante, pero desde entonces ha decrecido y ahora estamos en un ratio deuda partido fondos propios mejor que en 2016. Los fondos propios superan a la deuda. Respecto al capital total, lo mismo. La deuda se puede decir que es algo menos de la mitad del capital. Vemos que el pasivo es menor que los activos, que ya lo vimos antes. Y vamos a ver los intereses. Antes dije que lo íbamos a ver ahora al final. Y vemos que el EBIT partido gastos por intereses es de 8,75. No es un gran ratio. He visto empresas mucho mejores de tener 30, 40 en este ratio. También las he visto peores. Yo me preocuparía si esto bajara de 7, 6, como pasó aquí, 5. Ya me preocuparía y miraría qué intereses está pagando la empresa. El calendario de deuda lo miraría en sus informes anuales, en el 10K. Y me preocuparía, vemos que esto ha aumentado este ratio, lo que indica que bueno, mientras este ratio es mayor, indica que el EBIT es mayor a los intereses, y mientras este ratio sea menor, indica que los intereses van aumentando contra el EBIT. Por eso, este fue el peor año en este punto, aquí lo mejoró y ahora ha caído de nuevo, seguramente por la subida de tipos. No es un dato espectacularmente bueno, pero bueno, que el EBIT sea casi 9 veces los gastos por intereses es aceptable, y vemos que la empresa está manteniendo la deuda estable y que está haciendo las cosas bien. De momento no me preocuparía. El EBITDA lo mismo, no es espectacular, pero es casi 14 veces, es aceptable. Y el EBITDA menos CAPEX, que es el gasto de capital, 11 veces. Vimos que el gasto de capital es bastante alto respecto al beneficio neto, pero bueno, si se lo restamos al EBITDA, tampoco es algo preocupante respecto a los intereses. Vemos que la deuda actualmente es de 2,13 veces el EBITDA. Vemos que se ha reducido casi a la mitad desde el 2016. Esto es algo que me gusta mucho, ya que los ratios de deuda son o están mejorando mucho. Por eso cuando dije ahora veremos al final la deuda, vemos que la deuda, aunque de un principio puede parecer alta respecto a su beneficio, vemos que respecto a la EBITDA no es nada preocupante actualmente y ha caído desde niveles más altos de 2016. La deuda neta es prácticamente lo mismo por menos de 2 veces. Es decir, que
la deuda no llega a ser el doble del EBITDA, la deuda neta, y la deuda neta, EBITDA menos CAPEX, es de 2 veces, ¿vale? La deuda neta es 2 veces el EBITDA restándole el CAPEX. Son ratios bastante buenos de deuda y, como sabemos, una de las cosas más importantes que recomiendan casi todos los grandes inversores, llámese Warren Buffett, Peter Lynch, Smith, el mismo Graham en su momento en los libros El inversor inteligente, Security Analysis, pues de las cosas más importantes que nombran, sobre todo cuando puede venir una recesión, que es algo que está en el aire, aunque hay gente que dice que no va a llegar finalmente, pero bueno, yo creo que cuando dicen que no va a llegar, llega, y cuando dicen que va a llegar, no llega. Así que llevamos 3 años diciendo que va a llegar la recesión, no llega, y ahora están diciendo la mayoría que no va a llegar porque van a bajar los tipos, y ese es el peligro, que cuando pasa esto normalmente pasa lo contrario. Y nada, si nos vamos a valoración, podemos ver algunas valoraciones que nos ofrece Ticker. Vemos, como decía antes, que el valor actual de la empresa respecto a los ingresos de la empresa es 1. Tener en cuenta que el valor no es la capitalización, ya que seguramente aquí está sumando deuda, el Enterprise Value, valor total de la empresa, se le suele sumar la deuda, ¿vale? El Enterprise Value suele ser la capitalización más la deuda. Es decir, que si quitamos la deuda es incluso inferior a 1 respecto a los ingresos, el precio de la acción. Esto me encanta. Le dan una previsión los analistas de 1,05 para 2024, a 15 de enero. Como digo, si vemos, estos son los ingresos totales, ¿vale? Teniendo en cuenta inversiones, ingresos, inversiones, ventas, etcétera. Esto es respecto a ventas, como decía, es lo que estaba hablando antes. El precio partido ventas ya no es el valor de la empresa, es decir, es sin la deuda. Y partido las ventas, vemos que estamos a menos de 1. Esto me parece espectacular. Que el precio partido ventas de una empresa que crece año a año, menos este último año, sea inferior a 1, me parece un dato muy muy bueno. Y esta empresa, a poco que siga creciendo, tiene el riesgo, como decimos, de tanto de desaceleración de la economía como de ver cómo encaja dentro de la inteligencia artificial. De momento parece que está encajando bien, pero hay que investigar eso en el futuro. Vemos que de momento va bastante bien. El valor empresarial respecto al EBITDA, vemos que era 8 en 2022, ahora estamos en 4, casi la mitad. Es una empresa que ahora mismo está barata respecto a los últimos años. Lo mismo respecto al EBIT. Rentabilidad del dividendo, vemos que el 1,9, el 1,9, el 2,8, 3,5 llegó a estar cuando llegó a 96, 100 euros. Pero bueno, ahora mismo está entre 2,8 y 3,1% dentro de la volatilidad del precio. Si vemos una vez más, esto es lo mismo, precio partido ventas, etcétera. Aquí vemos ingresos futuros. Esto ya lo hemos visto, ingresos crecientes, dividendo por acción, etcétera. Flujo de caja libre apalancado en los últimos 12 meses. Y nada, son datos que a mí me gustan. Vamos a ver los objetivos de los analistas. Yo no le hago mucho caso a esto, ya que los objetivos son previsiones subjetivas. E igual que lo pueden hacer ellos, lo puedo hacer yo, pero ellos están más forzados a hacerlo porque es su trabajo y muchas veces se equivocan porque no conocen el futuro. Pero bueno, aquí tampoco es que nos dé previsión, nos da el precio actual. Si vemos el precio medio objetivo de las acciones, 2022 vemos que le daba 354. Si nos vamos a este 2024, la media del precio objetivo de las acciones es de 190 euros, ¿vale? Los analistas le dan un precio objetivo de 190 euros. Vemos que este precio objetivo ha bajado desde el 2022, es normal, porque los analistas al final siguen la evolución del precio y desde aquí ha bajado muchísimo
hasta el día de hoy, y a medida que baja el precio, pues va bajando el precio objetivo que le dan los analistas. Aún así, a día de hoy le dan un precio objetivo de 190 euros. Esto sería una revalorización de casi el 50%. Pero yo, como digo, no hago caso a estos objetivos. Yo soy optimista con esta empresa, por eso la he adquirido esta mañana. Una pequeña posición. No, yo siempre digo que es muy importante diversificar. Cuando yo hablo de que adquiero una compañía, no penséis es que me refiero a que meto todo mi dinero en una compañía. Simplemente abro pequeñas posiciones y voy viendo cómo va evolucionando, y tengo una cartera diversificada actualmente de, creo que tengo unas 60 acciones, ¿vale? Así que yo diga que soy optimista con esta acción no es recomendación de compra. Hay que diversificar. Si compras, diversifica, pero aún así no es recomendación de compra. Yo me puedo equivocar, y aunque no me equivoque en mi previsión, también puede ocurrir eventos inesperados que nadie sepa y la acción irse a pique. Puede pasar algún evento de mala suerte, cualquier cosa, cualquier guerra, etcétera, que haya que haga que el precio de la acción se desplome. Así que no es recomendación de compra. Haz tus propios análisis e investiga por tu cuenta y llega a tus propias conclusiones, ¿vale? Además, esta empresa tiene el riesgo, como digo, que algunos creen que al final la inteligencia artificial acabará por perjudicarla y acabará deteriorando su negocio. Aquí vemos las recomendaciones de los analistas. 2022, 11 tenían la opinión de comprar, mientras que en 2024 baja a 7. Sobreponderar igual, ha bajado de 6 a 3, mantener ha subido de 1 a 5, y vender, solo uno recomienda vender, ¿vale? Así que en principio no recomiendan vender, sino más bien o comprar o mantener. Si nos vamos a los competidores, es algo bastante interesante que nos ofrece Ticker. Vemos que aquí podemos ver el sector que queremos ver competidores, ¿vale? Teleperformance tiene servicios profesionales, servicios de IT, hardware, proveedores, etc. En el servicio profesionales tiene a Concentrix, a Genpact, a X-Service, a WNS, a Telus. Tiene bastantes competidores en el sector, ¿vale? Si nos vamos al EV/EBITDA, vemos que Teleperformance está en 4, casi en 5, y el resto está en 5 y pico, 8, 13, 11, 6. Vemos que Teleperformance está barato respecto a sus competidores, ¿vale? Si vemos el PER, lo mismo, está un poquito más caro que Concentrix, pero más barato que el resto, igual que Telus, más o menos, ¿vale? Esto significa que el EBITDA genera bastante EBITDA, por eso está bastante más barato que el resto. El resto seguramente tenga más deuda también, porque el EV incluye la deuda. Y ya el PER, que no incluye sino el precio partido el beneficio, pues ya un poquito más alto, pero más pequeño que algunos de sus competidores. Lo mismo con el Free Cash Flow, etcétera. El precio medio de los analistas ya lo hemos visto, es de 690. Capitalización bursátil de 8.000 millones, es la más grande de este sector, etcétera. Y nada, si nos vamos al IT para que veáis otro tipo de competidores, vemos a Infosys, que por cierto es una muy buena empresa india de tecnología de la información, que estuve pensando en su momento entrar, pero como era un ADR y los ADR te cobran comisión, depende del broker también cómo gestionan los ADR, pues al final no entré en Infosys, pero la verdad que es una empresa de tecnología bastante buena, ¿vale? Y nada, si vemos de nuevo, vámonos a Teleperformance, aquí, el EV partido revenue, que son ingresos, es de 1, Accenture de 3, Tata de 5, Infosys de 4. Está muy barata Teleperformance respecto a sus ingresos. Ya vemos el miedo del mercado que ha tenido respecto a la inteligencia artificial, y este negocio es un riesgo que está ahí, repito,
Yo no estoy diciendo que ese riesgo ya lo haya superado Teleperformance, solo digo que de momento se está intentando introducir ofreciendo servicios relacionados con la inteligencia artificial y que de momento no se está viendo tan perjudicado como parecía. También es verdad que la inteligencia artificial no está evolucionando tan rápido como se esperaba hace unos meses, pero es un riesgo que está ahí, ¿vale? Tenéis que analizar todos los riesgos y tenéis que saber la situación de la empresa. El EV partido EBITDA vemos que está muchísimo más barato que el resto. El PER, lo mismo. Infosys está a 25. El resto 28. Y nada, el precio medio de los analistas, este le da un poquito más. Infosys, pues prácticamente igual. Y este sí tiene más margen de mejora, ya que está en unos precios más deprimidos. Y por último nos vamos a ir a accionariado. Bueno, podemos ver también las estimaciones. Lo mismo, las estimaciones son subjetivas y tampoco les hago demasiado interés. Aquí vamos a ver hasta qué año nos da las estimaciones en la suscripción Plus. Pues nada, hasta 2025. Vemos que hasta 2025 nos dan una estimación del crecimiento del 5% en 2023, 25% en 2024. Vemos que las estimaciones de los analistas son muy buenos de cara a 2024 y no tan buenos del 2025, pero sigue creciendo. Según las estimaciones de los analistas de Ticker, esperan que esta empresa crezca bastante durante 2024. Perdón, esto hay que cogerlo con pinza, ya que la propia empresa, la propia directiva de Teleperformance acaba de bajar sus previsiones de ingresos para 2024, acaba de bajar su guidance, ¿vale? Así que creo que esta previsión de Ticker es demasiado optimista, pero bueno, está bien saber que los analistas piensan o son optimistas con esta empresa. Ojalá llegue a este porcentaje, pero en principio la directiva no cree que crezcan más de un 25%, sino algo menos, pero esperan crecer. Si vemos EBITDA lo mismo, esperan 2024 un crecimiento del 25% y 2025 el 7%. El EBIT parecido. Nos vamos al beneficio por acción. Esto es más importante. Esperan en 2024 un crecimiento del 16% a 16%, ¿vale? Y un crecimiento hasta el 2018 a 18%. Si esto fuera correcto, estaríamos hablando de que el precio actual respecto al precio estimado de 2025, vamos a abrir aquí rápidamente la calculadora y lo vemos exacto. Vemos que si las estimaciones de Ticker fueran correctas, el precio actual está en unos 135 euros, partido 16 que estiman los analistas en diciembre de 2024, estaríamos hablando que estamos ahora mismo a un PER futuro, vamos a dejarlo en 16, de 8, ¿vale? Y si le diéramos una estimación de 18 a 2025, estaríamos hablando de precios actuales respecto a la previsión de Ticker en el precio de 2025 de un PER de solamente 7,5, ¿vale? A precios actuales. Esto es algo muy bueno y si esto se cumple puede generar bastante valor para el accionista. El flujo de caja libre se espera que crezca un 18% en 2024 e incluso un 20% en 2025. Esto es muy bueno, me gusta mucho estas previsiones, pero como digo, son previsiones subjetivas que no se pueden cumplir. El dividendo por acción vemos que prevé un crecimiento del 14% en 2024 y del 15% en 2025. Esto es muy bueno para los accionistas que invertimos en dividendos y esto compensa un poquito el tema fiscal de Francia, que solo puedes recuperar el 15% de retención de origen y en Francia es un 20 y pico por ciento, ahí pierdes algo. Pero bueno, entre que tampoco voy a tener demasiadas empresas de Francia en cartera, que son pocas empresas las que voy a tener. En principio voy a tener Teleperformance, Kering y tengo alguna más de mis inicios como inversor, pero que me quiero quitar de encima, que es así que no me gustan.
son inversiones de principiante que después te das cuenta que no te gustan, pues este crecimiento del dividendo puede compensar un poquito esa fiscalidad negativa. Los gastos por intereses vemos que prevén que aumente bastante en 2024 y se reduzca en 2025 seguramente, porque dan por ello que en 2024 se bajarán los tipos y en 2025 ya este interés, que es un poquito a vigilar, pues ya en 2025 empiece a bajar. Y nada, ingresos netos lo mismo, espera crecimiento del 20-15%, creo que son demasiado optimistas, pero bueno, nunca se sabe. El flujo de caja por acción prevé un crecimiento del 10 y del 14%, también me gusta mucho. Y el retorno sobre los activos, creen que va a crecer a un 6. La rentabilidad sobre los fondos propios en torno a un 20. Bueno, ahí podemos estar. Y nada, para acabar, como decía, nos vamos a ir al accionariado. Vamos a ver si el accionariado está comprando o está vendiendo. Valor de las acciones en posesión. Bueno, circulación, acciones, cambio de número de posesión. Bueno, porcentaje de cambio de número de acciones de posición, 98%. Participación, fecha de tenencia, tal. Bueno, aquí vemos que este fondo está comprando, este fondo está vendiendo, este fondo está vendiendo, este fondo está comprando, este está comprando, está comprando. Bueno, vemos que los fondos, como siempre lo digo para que os deis cuenta que no miento, uno de los máximos accionistas es una vez más BlackRock, que está en todas las empresas que miro, todas. Uno de los máximos accionistas o el máximo accionista es BlackRock y Vanguard. Son las empresas que controlan el mundo, porque si veis mis análisis veréis que siempre que paso por aquí está BlackRock y Vanguard como máximos accionistas. Pero bueno, nosotros como inversores nos agrada que BlackRock y Vanguard sean inversores de esta empresa porque es que consideran que puede ser una buena inversión. Y si nos vamos a la transacción de insiders, que son los directivos, CEOs, etcétera, aquí vemos que al precio cero, esto quiere decir que seguramente sean opciones que han recibido y demás. Me gusta que los directivos reciban opciones porque les hace tener más interés de que la empresa vaya bien y de que las acciones aumenten de valor. También recibir dividendos. Vemos que este insider ha comprado a 152 en 2023, imagínate, en 2023 compró a 122, 152, no sé si es que era una opción de precio, cualquier cosita. Aquí vemos que está vendiendo a 123, está vendiendo. Y aquí compraron 129, 148, aquí compraron, aquí vendieron. Bueno, esto de todas formas me gusta más. Vamos a ver si... Al final, Kerry, no lo voy a ver en este vídeo porque se ha hecho muy largo el análisis de Teleperformance, y para no ser un vídeo tan largo, quizás se haga demasiado largo, pues voy a guardar Kering para hacerlo en el siguiente vídeo, ¿vale? En el siguiente vídeo analizaré Kering, que fue la segunda posición que he abierto últimamente en mi cartera junto a Teleperformance. Kering, ya adelanto que me gustan sus datos, no son espectaculares, pero vamos a ver que no son malos datos y creo que tiene una buena directiva que sabe, Insider Screener, que sabe hacer bien las cosas y que está haciendo bien las cosas. Si nos vamos a Insider Screener, me gusta un poquito más que la página de ticker para ver el accionariado, porque a veces está más actualizado. Pues podemos quizás ver mejor el tema del accionariado. Y nada, mientras carga el Insider Screener, vamos a poner aquí Teleperformance. Es decir, que Teleperformance, los datos me han gustado mucho.
La única pega es que en 2023 no ha crecido y es una pega muy, muy, muy importante. Por eso digo que esta empresa tiene riesgos. Es una pena porque si hubiera crecido 2023 ya serían unos datos que no me harían tener ninguna duda. Pero posiblemente si hubiera crecido en 2023 estaría más cara de lo que está ahora. Así que quizás sea una oportunidad. Y nada, aquí vemos febrero de 2023, una compra, una venta 250, una compra 200, compras en torno entre 150 y 200, 170, 180. Aquí muchas compras y ventas. Aquí se ve que los insiders entraron un poquito en pánico. Los mismos insiders dudaron de la empresa. Aquí vemos compras, compras y de nuevo la caída de ventas. Vemos que hay insiders que, como la mayoría de malos inversores, que sean insiders no quiere decir que sepan la psicología de inversión. Quizás son directivos o trabajadores de la empresa, pero no son expertos inversores y no entienden que cuando cae es el mejor momento para comprar. Y aquí vemos, casualidad, que aquí vendes, que era mejor momento a ciento y poco, pero aquí ya empieza a crecer, a aumentar el valor de la acción a 135 y ya empiezan tres insiders a hacer compras, ¿vale? Esto me gusta, están empezando de nuevo a comprar y como digo, me gusta bastante esta empresa. Tiene un riesgo muy grande que es la IA, pero de momento parece que quiera no solo que no le perjudique, sino quiere aprovechar esta evolución de la inteligencia artificial. Vamos a ver a qué precio entré yo para comentaros, ya que lo tengo aquí. Yo entré a 134.55 euros, ¿vale? Fue la posición que abrí a 134,55, perdón. Aquí el precio que me da 135,90, pero vamos a actualizar porque mi broker me da a 134,35, unos céntimos inferiores a mi posición de entrada. Creo que es una buena posición, hubiera sido mejor cogerlo a 96, pero bueno, uno va analizando las empresas según las va viendo. Yo conocía Teleperformance, pero no la había analizado a fondo porque hay muchas empresas por analizar y no me da la vida para analizar tantas empresas. Y últimamente le he echado una ojeada más en profundidad y al ver que está en mínimos de prácticamente ¿desde cuándo? Prácticamente desde 2019 prácticamente, ¿vale? 2019, incluso si me apura 2018, ¿vale? Pues es una empresa que me gusta mucho, Teleperformance, empresa francesa. La pena la fiscalidad. También la Unión Europea lleva tiempo diciendo que va a armonizar las retenciones fiscales en cuanto a inversiones en acciones, en dividendos, etcétera. Eso puede ser bueno o malo porque si lo armoniza al alza y le pone a todos una retención del 25%, pues vaya gracia. Pero bueno, si armoniza toda la Unión Europea, que es lo que debería ser, a una retención del 15%, que ya es bastante, pero bueno, para hacer 25 mejor que sea 15, pues es una empresa a considerar, es un país a considerar. Francia tiene buenas empresas, tiene sector de lujo, Louis Vuitton, Kering, L'Oreal, etcétera, tiene muy buenas empresas. Y la pena es el tema de la fiscalidad. Vamos a ver en el futuro si esto cambia y me interesa mantener la empresa o si se revaloriza, como yo espero, la cotización, y si la fiscalidad sigue siendo negativa, pues igual me interesa venderlo en el futuro con una importante revalorización y mientras a cobrar los dividendos que me vaya dando esta empresa. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, el análisis de Teleperformance. Como decía, la próxima vez analizaré Kering, ¿vale? Porque si no voy a hacer un vídeo extremadamente largo, ya llevamos bastante tiempo de vídeo. Y dime qué opinas de esta empresa, si crees que mi análisis es acertado, si tú has visto mientras la vemos algo que no te ha gustado, algo diferente, si te ha gustado, si crees que es una muy buena inversión. Si conoces algo de esta empresa
alguna información, alguna noticia reciente, algo que se nos pueda escapar, cualquier comentario, déjamelo aquí en comentarios en YouTube. También me puedes seguir en mi Instagram, Mr. Dividendos, donde subo contenido diario de manera más rápida, contenido más corto que aquí, que hago vídeos más largos. Y nada, repito, no es recomendación de compra, solo una opinión personal. Tú tienes que hacer tus análisis y yo no recomiendo a nadie. Yo solo te cuento que yo he abierto una pequeña posición en mi cartera diversificada en Teleperformance. Y nada, muchas gracias y un saludo.